Estamos. Estamos. Salud. Salud, Doc. Estoy tomando agüita con limón. Agüita con limón, pero en un cargador de tinta de Hewlett Packard. Con el patrocinio de... Bueno, ¿y qué tal el día hoy? Bien. ¿Cómo estuvo, Doc? Uy. ¿Pesado? Sí. Montando lo de la fundación de Tunja. Entonces. Claro, pesado. Bueno, ¿y qué tal el día hoy? No. Es un poco de retraso la señal. Bueno, no sé, retardo. Vamos a seguirlo acá. Bueno, ¿el audio está bien así o me pongo algún audífono? No, está perfecto. ¿Qué? Bueno. Está perfecto, Doc. Está perfecto. Listo. ¿Y el padre también nos escucha bien? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, ya hay 12 personas viéndonos, acompañándonos. Bienvenidos, padre. Una bendición, un saludo. Me reciba a las personas. Bueno, un gusto en esta noche iniciar en nuestro nuevo espacio de casero, hecho en casa, y que lo hagamos en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sea hoy un espacio, como siempre, agradable, bonito y nutritivo, en este caso también. Pues queremos decirles que estamos a través de la fanpage de la parroquia San Francisco de Paula en Madrid, Cundinamarca, que estamos también a través de la emisora Punto Cero Radio, que estamos también a través de la fanpage de Punto Cero Radio, también a través del canal de YouTube de la parroquia San Francisco de Paula. Entonces nos pueden seguir y pueden compartir con nosotros este espacio agradable, bonito, que busca no solamente sobrellevar el tiempo de la pandemia, esto es para la vida, no solamente es para este tiempo, sino para nuestro diario vivir. Contamos hoy con un invitado muy, pero muy especial, además de ser una muy agradable persona, un gran ser humano, es un profesional, es el doctor Giovanni Zapata Gutiérrez. Él es médico de la Universidad Nacional, es homeópata, especialista en terapias alternativas, en algo que nos suena como extraño, nutrición terapéutica, nutrapédica. Eso nos suena como extraño y ya cuando hablamos de eso, yo empiezo, si voy a hablar con el doctor, yo le digo que yo solo como cereales, que solo los 8 vasos de agua al día y esas cosas. Ya empieza a pensar y suena como extraño, simpático, curioso, y seguramente vamos a tener hoy una cantidad de conceptos muy importantes, sobre todo una charla muy amena con el doctor Giovanni Zapata Gutiérrez, a quien le damos la muy cordial bienvenida a este espacio para compartir con nuestra muy querida audiencia y con, por supuesto, saludando a Rafael Rodríguez Ortiz, nuestro coordinador general del programa. Y bueno, vamos a entrar entonces en materia. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por esa bienvenida tan amplia. Bueno, doctor, el doctor Giovanni Zapata Gutiérrez, ¿quién es el doctor Giovanni? ¿De dónde es? Bueno, lo de los estudios ahí enumeramos, pero de pronto si el doctor nos precisa un poquito más. Bueno, yo empecé un poco al revés, empecé hace unos buenos años, hace unos 40 años ya, con homeopatía, cuando la homeopatía era algo muy exótico en Colombia y se veía de manera muy marginal, muy escasa. Empecé con esa homeopatía casi que
artesanal, porque incluso los medicamentos los preparaba directamente. Y unos buenos años después ya entré a estudiar medicina en la Universidad Nacional y me hice médico. Posteriormente tuve que hacer las especializaciones respectivas de homeopatía, de terapias alternativas en general, de medicina tradicional china, para poder estar a tono con la legislación actual. Pero realmente homeopatía vengo haciendo hace unos 40 años. Eso es más antiguo todavía que haber estudiado medicina en la Universidad Nacional. Pero Así ¿el doctor es. de dónde es? ¿El doctor de dónde es? Yo soy bogotano, yo nací aquí en Bogotá, me crié y me he mantenido aquí durante todo este tiempo. Y aquí estoy, un poco con la frustración muy frecuente en la medicina que se manejan tratamientos, se hacen cosas y con frecuencia los pacientes regresan con los problemas similares, problemas parecidos y eso frustra mucho. Entonces eso me llevó, me fue llevando poco a poco a mirar cuál era la causa de esa continuación de los problemas y finalmente me metí en la comida de una manera muy marginal al principio, porque la educación médica en el área específica de alimentación es más bien escasa. Se considera que es algo que hay que dejarlo en manos del nutricionista y pare de contar, pero finalmente vi que quería llegar un poco más allá. Y hoy día parece que la historia como que ha venido dándome un poco la razón, porque hoy día se habla incluso de nutrigenómica, que es una palabra que implica algo muy poderoso, que es que a través de la alimentación, de esas sustancias que están contenidas en los alimentos corrientitos, comunes y silvestres que se adquieren en los supermercados, puede llegarse incluso a modificar la respuesta de los genes, favoreciendo, retrasando o mitigando el efecto de las enfermedades. Entonces la alimentación definitivamente es muy poderosa y hoy día pues es lo que hacemos, incluso llegamos a remangarnos y cocinar con los pacientes para llevarlos por ese camino de evitar los medicamentos y más bien comer bien. Eso suena muy interesante, porque comer es delicioso. Yo recuerdo que mi abuela, cuando yo entraba a la cocina y yo empezaba a destapar las ollas y oler, y me decía, la comida no se huele, eso es pecado. Yo le decía, pero abuela, si la comida huele mal, yo no me la como, pero si huele sabrosa, me la como. Pero también me decía ella, mire, mijo, que hay que saber comer. Pero ella no ha estudiado nada, pero hay que saber comer porque nosotros somos lo que comemos. Y bueno, quedó con esa frase allí, y ahora que uno escucha al doctor, pues uno le haya mucho más sentido a esas palabras justamente. Así es, así es. Rafita, no, realmente a estas alturas sí se ha evidenciado cada vez más el poderío de la alimentación. Fíjese una cosa, ahorita con este cuento de la pandemia y el susto y demás, y sí, uno ve las cifras y las cifras son lamentables, uno ve que a estas alturas a nivel mundial se han muerto alrededor de 700.000 personas, pero si nosotros contamos ese grupo de enfermedades que se llaman enfermedades no transmisibles, enfermedades que no se contagian, la tensión alta, diabetes, osteoporosis, enfermedad renal crónica, todo ese grupo de enfermedades que duran y duran y duran en el tiempo, matan más de 40 millones de personas, 40 millones de personas cada año. Y Colombia, dentro de toda la gente que se muere, un porcentaje muy alto de esas personas se muere no por el COVID, no por infecciones, se muere por enfermedades adquiridas, no son heredadas, no me las gané por ninguna otra razón, sino por mala comida. Entonces la comida es poderosa para bien o para mal. Entonces aprendamos a usarla bien. Ese es el precepto básico que hay detrás del concepto de nutrapédica. Bueno, doctor, pero una cosa es tener claro más o menos para qué le sirve el alimento, ¿sí? ¿Qué alimentos le sirven para determinada enfermedad?
pero uno no puede comprar cualquier tipo de alimentos. ¿Cómo elige uno? ¿Cómo sabe uno cómo elegirlos? ¿Dónde elegirlos? ¿Cómo inclusive manejar, manipular los alimentos para que realmente le hagan bien a uno? Esa es una pregunta importante y tiene una gran trascendencia porque desafortunadamente me sucedió a mí al principio inclusive y me sucede con alguna frecuencia que uno se va muy confiado a la sección de comida sana de los supermercados. Entonces se compra un tarro de 1 litro de leche de almendras y uno sale feliz porque se va a comer algo saludable. Pero si uno voltea la cajita y le mira con detalle aquello donde describe lo que contiene esa caja, realmente dan ganas de llorar. Si le va bien, la mejor de las leches de almendras, siguiendo en el ejemplo, tiene 4%, 5% máximo de almendras. El resto es agua con azúcar. ¿Qué beneficio le puede aportar eso a la persona? Entonces realmente hay que ser muy crítico, pero muy crítico a la hora de consumir ese tipo de alimentos. Un ejemplo muy típico es el de los juguitos de cajas. La gente de buena fe supone que le está dando a su hijo un alimento saludable porque dice jugo, y resulta que si lo va a ver, si revisa la composición, contiene un máximo de 5% de fruta y el resto es un contenido altísimo de azúcar, de colorantes, de saborizantes y definitivamente no tiene nada que ver con alimentación saludable. Entonces es un punto muy importante. Revisar con cuidado qué es lo que me voy a comer, así me digan y me aseguren que es una alimentación saludable. Una anotación adicional. Hay gente que presume que de manera instantánea el hecho de que sea comida vegetariana, por decir algo, es comida inmediatamente saludable. Y resulta que no es así, porque con mucha frecuencia se hacen fritos en la comida vegetariana, se hacen croquetas, entonces como son croquetas de brócoli son muy saludables. Y el aceite que se utilizó para producirlas, resulta que va directo acá y ahí empezamos a tener los problemas. Todo eso es lo que intentamos educar al paciente, porque pensamos que es eso, es empoderar el paciente, que se apodere, que agarre la información para que la pueda utilizar después como defensa de su salud posterior. Bueno, y ya que mencionó el paciente, doctor, ¿cómo vive un paciente una consulta de nutrapédica? Porque pues uno más o menos sabe cuando va al médico, bueno, si va a una EPS, sabe que tiene 10 minutos para que lo vean más o menos y para que más o menos lo revisen rápidamente y le den acetaminofén, ibuprofeno y loratadina, que creo que es lo único que le pueden dar hoy en día. No estoy tan seguro, pero usted me corregirá. Pero ¿cómo es una consulta con este enfoque? Bueno, la nutrapédica exige un poco de paciencia. El tratamiento, de hecho, la homeopatía, la medicina tradicional china, el ayurveda, todos estos manejos exigen un examen minucioso del paciente, no solamente mirando aquello que específicamente le preocupa o le duele, porque el concepto es que no me enfermo por pedacitos. El hecho de que a mí me hayan diagnosticado tensión alta de ninguna manera quiere decir que mi único problema es la tensión alta. Casi siempre, en mayor o menor medida, hay otros problemas asociados que en suma es lo que me está alterando la salud. Como consecuencia, el examen en el caso de nutrapédica, por lo menos en mi caso, tarda por lo menos 2 horas. Para poder hacer un historial decente, un historial bien organizado, conocer qué come el paciente, cómo come. Hace poco tuve un caso que es paradigmático, que ilustra muy bien este concepto. Un paciente perdió 14 kilos en lo que va del primer semestre del año. Paciente diabético. Obviamente llegaron a consulta muy preocupados con la señora, esto es reciente, de hace 15 días. Y la señora, de muy buena fe, con muy buen ánimo,
en vista de que su esposo estaba tan enfermo, empezó a administrarle jugos de fruta todos los días. Y como el señor le gusta el jugo de banano, empezó a darle jugo de banano para ayudarle en su tratamiento. Y resulta que eso era precisamente lo que lo estaba agravando. Entonces la gente muchas veces de buena fe hace cosas que terminan por enredar a partir de alimentación. Uno diría, pero si es fruta y si es saludable, sí, pero para este caso específico no está indicada. Entonces esa es la información que necesita el paciente. Y definitivamente eso afectó de manera significativa a este señor. Y es lo que tratamos de evitar, contándole esos cuenticos a la gente, revisando esos asuntos. O sea que no es tan bueno automedicarse tampoco en nutrapédica, es decir, por el hecho de pensar que tradicionalmente hemos usado algunos elementos para la alimentación y siempre han sido como buenos, pero de pronto en la situación personal, por los antecedentes que tenga, por las complicaciones que haya ido adquiriendo a lo largo de la vida, puede ser contraproducente, pensando que es bueno. Definitivamente, definitivamente. Hay situaciones que se identifican, así como en este ejemplo, donde encontramos alimentos que definitivamente el paciente no puede. Puede que no sea una prohibición, entre comillas, absoluta, pero cuando una persona tiene problemas de colon irritable, por decir algo, y va a consumir una gran cantidad de fibra porque quiere hacerse jugos verdes que le dijeron que le sientan muy bien, pues a lo mejor la persona no debería consumirlos de una vez, porque ya de por sí tiene problemas para su proceso digestivo y las verduras en gran cantidad al inicio se dificulta su tránsito intestinal y se dificulta su digestión. Entonces va a empezar muy probablemente a hacer que la persona se complique. Así que hay que hacerlo de manera paulatina, más todavía. Hay algo de lo que poco se habla y que es una parte importantísima de la alimentación. Hagan cuentas, oyentes, hagan cuentas. De 10 células que contiene el cuerpo, de 10 células que tenemos nosotros encima, 9 son bacterias. 9 son bacterias. Entonces, pero dirán, ¿pero cómo así? ¿Dónde las tengo? No, lo que pasa es que las bacterias son muy chiquiticas. Entonces, comparadas con nuestro tamaño, pues obviamente no se aprecia esa diferencia, esa cantidad. Pero ese poquito de bacterias, esas bacterias chiquiticas juegan un papel muy importante para la salud o para la enfermedad. Y si no están en el tipo correcto, en la ubicación correcta, esas bacterias pueden hacer que ese jugo verde le caiga mal a esa persona y le agrave su problema. Entonces tenemos que saber qué se debe manejar en principio para que la persona pueda hacer su cambio hacia una alimentación con mayor contenido de vegetales. Tanto es así que he tenido ya varios casos de vegetarianos recién aterrizados, graduados del Internet, que decidieron de un momento para otro volverse vegetarianos y que están en graves problemas de salud ahorita. A uno de ellos le estaban estudiando si tenía SIDA o cáncer, porque empezó a tener problemas muy serios de salud. Y nada, el asunto era simplemente que estaba comiendo mal, porque estaba comiendo los vegetales inadecuados para su situación. Doctor, pues cuando uno escucha todo esto y se va haciendo idea, pues aquí nos escriben, por ejemplo, que entonces toca comer solo lechuga. Esto no se trata de comer mal, se trata también de comer rico y lo que nos dice por allá, balanceado. Es decir, nutrapédica no es aburrimiento frente a la comida, no es, qué artera ahora, y ahora que se consumen menos vegetales, menos hortalizas, toda esta parte verde como que, y sobre todo las nuevas generaciones, no, cero ensaladas y esas cosas, pues mucho más si no entendemos bien lo de esta, digamos, alternativa frente a nuestra condición de vida buena, calidad de vida, pues entonces hay que decirles también a las personas que nos están escuchando, eso no es aburrido, esto es algo también rico, agradable, sabroso, que es lo que nos encanta a la hora de comer. Justamente,
nosotros con frecuencia, como les decía, hacemos talleres para los pacientes. ¿El taller qué objetivo tiene? Si el asunto fuera solamente comer lechuga, pues le decíamos coma ensalada y pare de contar. Pero no, es aprender que se puede cocinar rico. Imagínense un helado de chocolate, un helado cremoso, sabroso, masticable, con un buen sabor. Y es un helado que se puede hacer muy saludable con aguacate y cacao. No necesita dulce, no necesita nada de eso. Aguacate y cacao, licuadora y dátiles. Y tiene un helado del otro mundo que a los niños seguramente les va a encantar y es perfectamente saludable para una persona que tiene problemas del corazón. Ese es el tipo de cocina que buscamos. ¿Le gustan los nachos con salsa de queso? Listo, le vamos a enseñar a hacer una salsa de queso que no le afecta porque no tiene grasa y no tiene queso, pero sabe perfectamente a queso y se lo puede comer con sus nachos. Y lo disfruta y le sabe muy bueno y se está nutriendo bien, pero no está sufriendo. Ese es el punto, ese es el quiz del asunto, buscar cómo comer rico, pero comiendo bien. Además que hay que mirar que cada caso es como particular la situación, es decir, no en la casa, si somos 5, los 5 tenemos que comer exactamente lo mismo, porque de pronto a uno nos está haciendo daño y a otro un muy buen beneficio. Así es, así es. Se establece esa diferencia. Casi siempre que hacemos estos tratamientos, la gran ventaja es que termina por tener impacto en toda la familia, pero no precisamente para uniformarlos a comer lo mismo, sino para entender el concepto de cómo utilizo la comida para prevenir enfermedades. Entonces cada uno va aprendiendo a buscar sus alimentos, a hacer sus cosas y eventualmente a compartir algunas. Y de esa manera todo el mundo come bien, queda satisfecho, pero además comió algo que le gustó, que lo impulsa a seguir por el mismo camino. Sí, se nos va por momentos la señal, pero estamos entendiendo el gusto del comer rico, de que Nutrapédica también se trata de balancear nuestros alimentos, de hacer agradable el hecho de comer, y además que le está aportando no solamente a vivir, mantener la vida, sino a mejorar nuestra condición de vida incluso. Porque yo le escuchaba en alguna de las charlas, de las conferencias del doctor, que dice, la persona se resigna de pronto con el paso de los años, alguna enfermedad, y dice, definitivamente de algo me tengo que morir, pero es muy triste. Decía el doctor, es muy triste estar pensando que sí, sencillamente me tengo que acostumbrar a los medicamentos y algunos parecen un pollito pues lleno de pepitas, ahí todo el día graneando pepitas para sobrevivir, cuando de pronto nos puede brindar esta terapia la posibilidad de tener una mejor condición de vida. Clarísimo, clarísimo. Obviamente, y no podemos de ninguna manera decir que es que ipso facto, tan pronto llega la gente y empieza a cambiar su alimentación, le quitamos todos sus medicamentos, ni más faltaba, no somos tan atrevidos. Pero la idea es ir acercando la gente poco a poco a lo que puede ser su alimentación ideal, que puede irle aportando lo que requiere, cumpliendo ese requisito, que sea algo agradable, que sea algo organolépticamente aceptable, que le huela bien, que le sepa bien. De eso se trata, pero buscando los alimentos más poderosos que puedan contribuir a su problema. La gente no se imagina, hablando de las bacterias, el poderío de las bacterias que necesitamos en el intestino. Esas bacterias, si cultivamos las que se requieren adecuadamente, llegan a ser tan poderosas que pueden modificar los estados de ánimo. Muchas personas que tienen procesos de depresión, que tienen procesos de alteración de los estados emocionales, están en esas condiciones porque ese segundo cerebro, como se califica a lo que hay en el intestino de la parte nerviosa, no produce unos jugos, unos mensajeros químicos que perturban el cerebro y producen cuadros de depresión.
De la misma manera se puede modificar con la alimentación para que se cambien ese tipo de bacterias, cambian su mensaje para el cerebro y de esa manera cambian el estado de depresión de la persona. Tienen un efecto, pero increíblemente poderoso sin tomarse un solo medicamento. De hecho, muchas personas haciendo esos manejos pueden perfectamente abandonar los tratamientos de medicina psiquiátrica simplemente modificando el estado de su intestino. Pero doctor, es que nada más para algunos, así como nos alegra que llegue la hora de la comida, hay otros que no quisieran que no llegara la hora de la comida, justamente por los malestares que la comida le provoca, porque inmediatamente hay gases, porque inmediatamente afecta su sistema, e inmediatamente suelto el estómago, inmediatamente hay... Entonces, muchas personas le tienen pereza y dicen, yo prefiero pasar el día con alguna bebida, con algún líquido que lleve algunos nutrientes y ya. Y dice, me tocó privarme, ya no pude volver a comer, porque para mí es traumático el hecho de comer. Así como para unos es una alegría, para otros es una tristeza a la hora de la comida. Y pensar en poder tener una consulta, poder aprender a comer, sabiendo que eso no es milagroso, no es de comió y ya el otro día, no, ¿cómo me cambió la vida? No, seguramente es un proceso, pero es muy interesante que que tanto el que es muy alegre pueda continuar con la alegría, pero el que nada más en la tristeza de tener que comer, puede haber una posibilidad. Y si eso además tiene una incidencia en nuestro estado de ánimo, pues mucho más rico. Yo afirmo algo que cada día lo veo corroborado por los pacientes que veo. Un paciente con problemas digestivos es un paciente que tiene dolor en alguna parte, así no sean las vías digestivas. Es un paciente que le duelen las articulaciones, es un paciente que le duele alguna cosa en el cuerpo, pero es básicamente producido a partir de algo que también poco se menciona, pero que se conoce muy bien hoy día, que se llama inflamación sistémica de bajo nivel. Inflamación, clarísimo de qué se trata, sistémico, porque no es una pelota en alguna parte, un colorado en alguna parte, sino diseminado en el sistema, en el cuerpo en general. Y eso hace que duelan muchas cosas, pero se vuelve frustrante para la persona porque no puede identificar claramente el sitio, no puede claramente identificar el origen, pero sin embargo sí vive adolorido todo el tiempo. Hoy tuve un paciente así, un paciente que le han hecho 3 cirugías ya buscándole la causa de un dolor en el abdomen y un dolor que le produce además otros problemas en los huesos y en fin, pero no le han encontrado la causa. Y para mí, por lo que pude ver, ese paciente, uno de sus principales problemas es eso. Es una persona cuyo historial, para empezar, es el trabajo como camionero. Y un camionero come donde le sirven más, no donde le sirven mejor. Ese es el camionero por definición. Y vaya a saber lo que come. Entonces, durante muchos años, esa alimentación le generó la situación que tiene hoy día, que llega con mucha frecuencia en crisis al hospital a que le den derivados de la morfina porque no aguanta el dolor. Pero lleva ya 3 cirugías. Le operaron la vesícula biliar, le operaron un riñón, buscándole eso. No, ahora sí se le va a quitar el dolor. Y la frustración tan grande cuando sale y sale exactamente con el mismo dolor que tenía. Y seguramente, muy seguramente, porque ese caso lo hemos visto, cuando ya empiece a corregir su alimentación, los dolores por lo menos le van a disminuir. Tenemos preguntas de nuestros oyentes, de nuestros televidentes. Sí, ya empezó el bombardeo de preguntas, doctor. Y bueno, hemos visto que el doctor hace también charlas desde su perfil y esas charlas son de un tema específico, del tema del día, pero hoy van a hacer preguntas de todo, padre. Sí. Entonces, primero, pues saludo a todas las personas, a todos los que nos han acompañado, nos están acompañando
Hoy pues los saludamos gratamente, pero pues no vamos a publicar su saludo porque preferimos publicar las consultas al doctor. ¿Les parece bien? Entonces vamos a comenzar con esta de Germán Rojas. Buenas noches. ¿Qué alimentos no puede consumir una persona con diabetes crónica y personas propensas a tener diabetes? Definitivamente lo que hay que limitar, lo que hay que tener muy en mente es que una persona cuando tiene diabetes o está empezando el proceso de diabetes, se le ha complicado el manejo del azúcar. Permítanme devolver un poco la explicación para poder llegar a la pregunta. Cuando yo consumo un alimento, el primer paso por el molino lleva ese alimento a desarmarlo en sus partes básicas. Y muchas de esas partes, inclusive cuando hablamos, por ejemplo, de una lechuga, de un brócoli, de un pepino, de alguna manera son azúcares. Azúcares que también están presentes en el maíz, que están presentes en la yuca, en la papa, en la racacha. Ese tipo de alimentos llega y el cuerpo utiliza lo que va a utilizar como gasolina de inmediato para los músculos, pero generalmente le sobra un poquito para utilizar después. Para poder guardar ese azúcar que se produjo, tiene que hacer un proceso donde, como no lo puede guardar de manera directa, lo vuelve grasa y lo almacena en forma de grasa en algunas áreas. La más notoria generalmente es en el área abdominal. Esos procesos de transformación para los distintos pasos lo hace el cuerpo con la ayuda del páncreas. El páncreas, cada que llega una comida, pega un grito: ¡oiga, llegó comida! Y los músculos abren una puertica para chupar ese azúcar que están dando por ahí, porque el azúcar circulando hace daño. Y lo guardan, empiezan a guardar ese poco que pueden tener para poderlo usar después. Cuando se hace muy repetitivo, porque se tomó el desayuno donde se comió un pan, una arepa, mantequilla, 3 huevos y 2 tazas de chocolate, y a las 2 horas se está comiendo para las medias 9 3 naranjitas, ese exceso de azúcar es cuando empieza a haber problema. El páncreas tiene que gritar de nuevo: llegó azúcar. Y ahí ya los músculos no le paran bolas, se hacen los sordos. Entonces el páncreas tiene que gritar más duro, producir más insulina. Y cada vez el páncreas grita más, los músculos hacen menos caso. Y como ya no se recogió el azúcar, entonces sigue circulando y sigue haciendo daño. Ese es el proceso. Cuando se come un azúcar como el de la lechuga, como el del pepino, como el del brócoli, es un azúcar que entra muy despacito a la sangre. No hay que producir mucha insulina. Pero cuando se come el azúcar de un roscón, de un arequipe, de un bocadillo o de una gaseosa, ese sí pasa como un espagueti cuando se chupa. Y eso es lo que obliga a que el páncreas pegue esos gritos de los que estamos hablando. Entonces se habla de alimentos que tienen un índice glicémico alto. Todo lo que es muy elaborado, todo lo que es muy procesado, todo lo que es muy elaborado, muy refinado, la harina del pan, que es tan refinada, tan bonita, tan blanca. Si usted tiene un pan aquí y tiene un envuelto aquí, a pesar de que los dos son azúcar y son harinas, cómase el envuelto. Ese es un azúcar que entra más despacito, un poco más despacio que lo que entra el pan. El pan eleva mucho la insulina y el azúcar en la sangre, el envuelto en menor proporción. Si tiene un pan, si tiene una torta, si tiene un ponqué y tiene aquí una arepa, cómase la arepa. Siendo el maíz como es una harina, entonces entra más despacio a la sangre y le ayuda al páncreas para que los músculos no se hagan los sordos.
Entonces, en resumen, esas comidas recontraelaboradas, la galletica, el paquete, el ponqué, la torta, que han pasado por muchos pasos de fábrica, son los que menos convienen a las personas que tienen procesos de diabetes o que están en camino de diabetes porque elevan muchísimo su azúcar. Y cada que se eleva el azúcar, algo se daña en el organismo. Alguna cosa se deteriora y por eso se acumula tanto daño. Espero que eso le haya servido de respuesta a nuestro preguntante. Súper bien, doctor. Otra pregunta, Estela Cantor. ¿Las proteínas animales, qué tan malas o buenas son en la alimentación y cómo afectan Estela, en la muchas salud? gracias por esa pregunta. A ver, las proteínas animales, las proteínas no son una cosa en particular. Arranquemos por ahí. Las proteínas son equiparables a lo que diríamos una casa. Muchas casas se parecen entre sí, tienen una composición parecida, ladrillos, varilla, todo eso, pero resulta que unas tienen ladrillos con huequitos, las otras tienen ladrillos sólidos, toletes, las otras tienen ladrillo de concreto. Así se diferencian las proteínas. Hay unas que tienen distinta composición y entre los elementos de la composición pueden tener elementos un poco más tóxicos que las otras. Ese es el caso específico de las proteínas de la carne roja. Es roja porque tiene mucho hierro y el hierro, por su característica, oxida. Y cuando se acelera la oxidación en el organismo porque se consume demasiado, entonces ese hierro, ese exceso de proteína empieza a generar problemas. Para que ustedes lo tengan claro, alguien dijo algo que sigue siendo muy cierto y muy interesante a estas alturas. Nada es veneno y todo es veneno, depende de la dosis. Entonces es importante cuál es la dosis para mí de proteínas. Usted busca cuánto debiera pesar, no cuánto pesa, cuánto debiera pesar, cuál es su peso más normal. Y ese número de kilos es el número de gramos que debiera comer de proteínas en un día para no comer exceso de proteínas. Porque las proteínas en exceso tienden a producir mayores problemas. Y evidentemente, pues hay que tratar de disminuir al mínimo posible las proteínas provenientes de carnes rojas. Entonces, aprovechar las proteínas de pescado, las proteínas de conejo, de cordero, de estos animales, ojalá que no sean animales de granja, de cultivo, porque así como los azúcares industriales son malos, los animales producidos a escala industrial en granjas, alimentados con concentrados, tienden a producir unas proteínas de una medida. Ese es más o menos como el criterio. Pero se pueden utilizar las proteínas en general, como le digo, limitando en lo posible las proteínas provenientes de carne roja. Y ojalá, tratando de limitar a esa cantidad que les menciono. Ustedes dirán, pero qué poquito, yo peso 70 kilos, entonces debo comerme 70 gramos. Sí, lo que pasa, atención, es que la proteína no es pura. Si yo me como 100 gramos de carne, no quiere decir que me comí 100 gramos de proteína. Para no enredarlos en cuentas minúsculas, más o menos, de 100 que me como, 30 es proteína pura, el resto son rellenos. Entonces, lo que yo debo buscar de lo que estaba hablando de los 70 gramos es la parte correspondiente a la proteína pura. Si me comí unos frijoles que tienen proteínas,
Entonces, si yo me como 100 gramos de frijoles, ellos me están dando de proteína pura 25 gramos. Así hago las cuentas. Entonces voy a necesitar 3 porciones de esos 100 de frijoles para tener más o menos los 70 gramos que yo requiero. ¿Claro? De acuerdo. Una pregunta relacionada, doctor. Vea. Rodríguez Milton, ¿una hamburguesa sin salsa sería comida saludable? A ver, las carnes que se utilizan para hacer estas comidas industriales tienen problema no solamente por la salsa. Indudablemente la salsa multiplica el efecto dañino. Los condimentos están bien, aclaro eso. Condimentos. Usted puede comerse los condimentos que quiera. 1 kilo de tomate, 2 kilos de pimentones, 2 kilos de ají, todo eso beneficia. Pero cuando se vuelve salsa ya tenemos problema. Entonces las descartamos. Pero es que esas carnes, para poder hacer esa hamburguesa, contienen sales para preservar. Muchas veces sales de nitro. Contienen elementos para ayudar a que no se dañe rápidamente en la nevera. Contienen a veces cosas para realzarle el sabor. Si hablamos de una hamburguesa que usted armó en su casa porque usted molió la carne y le puso los condimentos y la armó y la fritó, usted listo, perfecto. Entonces hay que tratar de evitar esas hamburguesas industrializadas y tratar de buscar aquellas que están más bien hechas de manera más artesanal, más casera. Otra preguntita. Pushpa Cruz, ¿qué tiene que comer y no comer para el problema de hipotiroidismo? Me imagino yo que es la pregunta. Sí. Bueno. El problema del tiroides, en esencia, el tiroides es la estufa, tiene la llavecita para abrir la llama o disminuir la llama de la cocina del organismo. Cuando yo necesito movilizarme, estar activo, estar pendiente, hacer varias cosas, desempeñarme bien, necesito que el tiroides ponga una buena llama para poder funcionar bien. Cuando voy a dormir y todo ese tipo de cosas, entonces se disminuye un poquito esa llama, esa estufa. Los alimentos que contienen yodo, algas, pescados, básicamente esos, la sal, en algunos países se le añade se le añade yodo a la sal, porque en general la gente come muy poco yodo en los demás alimentos. Esos son los alimentos que se utilizan para preservar el funcionamiento del tiroides. Hay algunas cosas que sin ser alimentos, sin ser comidas en sentido estricto, deterioran el funcionamiento del tiroides. Y eso vale la pena tenerlo en mente, porque cuando la gente se cepilla los dientes con la cantidad de crema y se traga la mitad de la crema porque le parece que eso sabe rico y no da ningún problema, ese exceso de flúor que contiene la crema para proteger sus dientes afecta el funcionamiento del tiroides, lo disminuye. Entonces, los enjuagues bucales que tienen flúor, la crema dental que tiene flúor, hay que ser muy cuidadoso, no comérselos, no bebérselos, porque tengo afán y tengo que salir rápido, me enjuago la boca con el enjuague y no importa que me trague una parte, eso, o que llevan a los niños al odontólogo y el odontólogo le pone una gran cantidad de flúor con sellantes y por eso los niños aparecen después con los dientes con manchitas blancas. Eso se llama fluorosis. Está indicando que tiene un exceso de flúor. Recuerden que el agua de acueducto contiene flúor, que la sal también se está fluorando y algunos alimentos contienen flúor. El exceso afecta el funcionamiento del tiroides. Entonces consumir aquellos alimentos que vienen con yodo natural. Las algas son una muy buena fuente, pero no se puede comer todos los días algas.
hay que comerla 1 o 2 veces máximo en la semana. ¿Qué son las algas? ¿Qué es esa cosa tan extraña? Es lo que utilizan, por ejemplo, para envolver el sushi. Esa hojita verde que se pone por encima es pasto del mar y es un alga, es el alga nori. De esa misma manera, hay muchas algas que se consiguen en varios países. Se consigue el alga nori, se consiguen algas golden, se consiguen otras algas que son hemp. Esas sirven incluso para hacer ensaladas y muchas cosas, pero no comer más de 1 o 2 veces por semana porque puede poner a funcionar en exceso el tiroides. Bueno, aprovechamos en este momento para saludar a las personas que nos acompañan a través de la emisora Punto Cero Radio, a quienes están a través de la fanpage de la Parroquia San Francisco de Paula. Saludamos a justamente una de las que hace la pregunta ahorita, la hermana Puspa Taracán. Ella está en Puno, en el Perú. Ella es religiosa de la Comunidad de la Cruz, por eso aparecía Puspa Cruz, es porque la Comunidad de la Cruz, y está acompañándonos en este momento con un grupo de estudiantes que justamente viven allí en su casa. Y ella también, pues, pendiente a nivel de, pues ella no con la nutrición, pero sí también pendiente de acompañar para que la vida, pues, tenga como una mejor condición. Saludamos también a todas las personas que se han conectado a esta hora y siguen la señal y están pendientes de la temática que en esta noche pues venimos siguiendo. No olviden, quiero aprovechar también, no olviden el tapabocas. ¿Cómo me queda bien este tapabocas ahí con la imagen de la Virgen? Tenemos de otros motivos de carácter religioso, los consiguen aquí en la Parroquia San Francisco de Paula. 5,000 pesitos un tapabocas de estos, lavables, muy bonitos con todos estos motivos religiosos. Si alguno está interesado, bien pueda escribirnos o venir al despacho parroquial. Tenemos celebración el 15 de agosto, es un día muy especial para nosotros, cumpleaños nuestro templo parroquial, y dentro de las actividades que tenemos, claro, por supuesto, las de carácter religioso y espiritual en primer lugar, pero tenemos también un bingo. Ese día vamos a realizar un bingo virtual, irá por este medio la realización de ese bingo. Ya tenemos varios premios, hay bicicletas, todoterreno, hay freidoras, hay platica en efectivo, hay una serie de premios para que ese día podamos pasar un rato muy agradable a partir de las 4 de la tarde. Los invitamos a adquirir los cartones, ustedes pueden adquirirlo en el despacho parroquial. El cartón se entrega de manera virtual, ¿no? Llega a través del correo, llega a través de WhatsApp. Y el pago se puede realizar por aplicaciones, por Nequi, se puede hacer por DaviPlata, por la plataforma de la parroquia, en la página. Tenemos allí la posibilidad, hay una tienda y hay una forma también de realizar los pagos virtuales o digitales o consignar a nombre de la Parroquia San Francisco de Paula. Bueno, continuamos con nuestro tema que está bien sabroso, bien interesante y que nos aporta muchísimo para nuestra condición de vida. Reitero, no solamente por tiempo de pandemia, esto no es porque como en pandemia hemos comido más, porque nos hemos engordado un poquito, porque nos falta ejercicio y además pues nos toca comer lo que haya, sino que esto es para la vida. Eso es en tiempo de pandemia, post pandemia y con las situaciones que la vida, pues justamente para prepararnos para las situaciones que la vida nos traiga. Entonces continuamos con las preguntas que nos tienen aquí nuestros queridas personas que nos acompañan. Clara Inés Sánchez Jaramillo pregunta, ¿qué alimentos puede consumir una persona con cáncer? Bueno, es una pregunta bastante amplia porque cáncer hay de muy distintos tipos, pero sí es una pregunta muy valiosa en el sentido que nos permite tocar un tema llevando de nuevo a lo que mencionábamos hace un rato de la inflamación. Casi siempre las personas dicen, no, es que en mi familia hay cáncer, entonces yo heredé el cáncer. Quiero aclararles que realmente cánceres heredados apenas son un 10%. El 90% restante, desafortunadamente, por uno u otro motivo, nos lo ganamos. Ese motivo, con mucha frecuencia, está relacionado con la alimentación. ¿Por qué? Porque los alimentos, especialmente los alimentos industrializados, le voy a dar un ejemplo para que nos entendamos. Mucha gente le gustan los paqueticos
de esos que tienen como nachos que son muy amarillos y que uno los saca y se le tiñen los dedos de amarillo y son muy ricos y picantes y demás. Yo comparto con ustedes, son muy ricos, pero resulta que ese amarillo que se está mencionando, ese amarillo es un amarillo de origen artificial, proviene del petróleo, se llama tartracina. Es el mismo amarillo que se utiliza, por ejemplo, con los chitos. Es un amarillo que se utiliza, por ejemplo, con las papas fritas de paquete o con las que venden en algunos restaurantes rápidos, porque para que queden doraditas y bonitas se les pone ese amarillo. Ese amarillo, esa tartracina, ataca algunas funciones del organismo y hace que se descompongan algunas moléculas que componen el organismo, que queden incompletas. Y estas moléculas incompletas se comportan como los zombies de las películas. Quieren ir a morder a otras moléculas para recuperar esa parte que le quitaron. Eso se llama un proceso de oxidación. Cuando el proceso se hace muy repetitivo, esa carne gordita, asada, rica, tostada, esa grasa que se quemó produce cosas que oxidan el organismo. Entonces, en ese momento, esas moléculas que están incompletas muerden otras moléculas, las inestabilizan, las oxidan, propagan el efecto de la oxidación. La oxidación produce a su vez inflamación, esa inflamación chiquita que les mencionaba hace un rato, que se va por todas partes, que no se ve en un punto en particular, pero ataca muchas partes del cuerpo. Y ese golpeteo, ese goteo constante de inflamación repetido, porque constantemente me estoy comiendo el paquete de papas fritas o de nachos con esos colores amarillos o de otras cosas que vienen en situaciones parecidas, pues termina por dañar definitivamente una célula. Y esa célula se chifla, se le corren los cables y empieza a producir hijos chuecos. Eso es un cáncer. Entonces el punto es qué comidas me evitan que yo pueda producir esas células chuecas, esas células defectuosas. En la naturaleza existen colores. Ustedes ven los arándanos que tienen colores morados fuertes, casi negros. Ustedes ven las uchuvas que tienen un color amarillo brillante. Ven la papaya que tiene color amarillo brillante, ven la auyama que tiene color amarillo brillante, ven el tomate que tiene un rojo vibrante. Esos colores son el bloqueador solar que se pone la fruta para protegerse del sol, de los insectos, de los ataques de sus enemigos. Y eso es lo que yo me como, eso es lo que adquiero cuando me como esa verdura, ese vegetal, esa fruta, para proteger mis células de la oxidación. Entonces las personas que tienen o que pudieran tener cáncer porque fuman o por muchas razones o porque viven muy estresadas, debieran consumir muchos colores vegetales, ese verde intenso de la espinaca, ese color medio morado de las acelgas, ese color amarillo que mencionábamos de la auyama, todos esos colores, esos polifenoles, como se llaman técnicamente, lo defienden y le ayudan con esos procesos o para evitarlos o para mitigarlos. Ok, doctor, seguimos con preguntas. Yo tengo una pregunta aquí organizada, pero pues para atender a las personas que nos siguen. Esta es una consulta ya, consulta. Jacqueline Tinjaca. Buenas noches, padre y doctor. Sufro de gastritis y migraña. ¿Qué remedios son buenos para aliviarme de esto?
A ver, complicado. Las enfermedades no en todos los casos se originan de la misma forma en todas las personas. Ya mencionábamos hace un rato que cada persona reacciona de manera distinta ante las distintas agresiones, y eso es apenas lógico. Cada uno tenemos distintos recursos, porque comemos mejor, o porque hacemos ejercicio, o porque no fumamos o sí fumamos. Entonces de eso depende cómo respondemos y de qué nos enfermamos. No puedo, sin tener el conocimiento completo de la persona, el establecer un diagnóstico y de esa manera hacer una receta. No sería correcto a través de este medio, pero sí le puedo prevenir de algo que hemos visto y que es otro de los puntos flojos que tenemos en medicina. Muchos de los procesos de lo denominado migraña tienen que ver con problemas de la boca. Seguramente la cara que ustedes están haciendo allá es la misma cara que me hacen los colegas o me hacen los pacientes cuando hacemos charlas a este respecto. Me explico. La mandíbula, cuando se acomoda para acomodar los dientes, esos chichoncitos que tienen los dientes con los huequitos que tienen los otros dientes, eso que se llama oclusión cambia, porque perdí dientes, porque aprieto los dientes en la noche y los froto y me los gasto, porque he roto dientes, porque tengo una prótesis que me quedó muy alta o muy bajita o torcida. Eso hace que cambie la forma en que muerdo. La oclusión se llama. Cuando cambio la oclusión, empiezo a hacer cambios en la musculatura del cuello. Y aquí detrás salen músculos, salen nervios que vienen y abarcan toda la cabeza. Y cuando estoy cambiando la forma de apretar esos músculos del cuello, entonces empiezo a comprimir esos nervios y dan dolores de cabeza muy intensos. Dependiendo de cómo esté poniendo la mandíbula para morder, si es que ese es el origen de este problema que nos preguntan, entonces puede doler o la frente, o puede doler acá en las sienes, o puede doler aquí arriba de la cabeza, o me puede doler en la parte posterior. Por eso se requiere identificar mediante el diagnóstico, mediante el examen, qué está pasando con esa persona. O le faltan dientes. Entonces, en el momento que va a masticar, tiene que masticar para un lado o para otro, y todos esos cambios de la mordida terminan muchas veces por producir dolores de cabeza que los diagnostican erróneamente como migrañas. Y no es un problema de migraña, no es un problema de cabeza, sino un problema de dientes con la oclusión. ¿Quién tiene que resolverlo? Hablando el médico con el odontólogo. Incluso para de pronto hacer un forrito que se utiliza en los dientes para separarlos, evitar que en la noche frote y apriete, y eso con frecuencia mejora mucho el problema del dolor de cabeza. Bueno, doctor, yo voy a hacer una pregunta personal. No estoy aquí en el chat, entonces no va a salir mi pregunta. Pero, primero que todo, a mí me encantan los fritos. Me fascinan. Las papas criollas, la morcilla, o sea, todo lo que salga de la grasa, me encanta, pero además, y me perdonarán a los que no les parezca bonito, pero a mí me gusta esa grasa trasnochada, cocinar ahí porque me parece que queda más crocante, queda más rico, y de pronto es porque yo lo pienso así y así me enseñó mi abuelita, y no es cierto. Pero cada vez que hago eso, mi esposa me regaña porque me dice que eso es fatal, que no debería estar primero cocinando con ese aceite, pero además que no debería estar dejando el aceite para tanto tiempo. Sin embargo, cuando yo voy a comprar la fritanguita, las papas salen de un líquido oscuro que está en ebullición y salen deliciosas.
Entonces, creo que son dos preguntas en una, el tema del aceite y el tema de la grasa trasnochada. Bueno. Me imagino que me la va a prohibir, pero pues bueno, la respuesta espero que les sirva mucho. Yo negocio con los pacientes, porque pues indudablemente tenemos costumbres ancestrales y clarísimamente uno no puede romperlas de tajo. Entonces, por lo menos, metiéndome en el terreno del padre, le digo, oiga, peque y rece para que empate. Entonces, sí, listo, está bien. Come su morcilla, come sus papas criollas, pero prepárelas en su casa para que no tenga ese aceite viejo. El aceite tiene varias cosas que vale la pena mencionar. Uno, en primer lugar, completando el concepto de la fritanga. Trate de preparar la fritanga en su casa y comérsela una vecesita, no cada 8 días ni varias veces en la semana. Una vecesita al mes, bueno, listo, está bien. Y se toma su cerveza, no importa. Pero el resto de días dedíquese a comer bien, a alimentarse bien, que eso es precisamente lo que se busca. Pero adicionalmente les decía, el aceite en general que se promueve como avalado por federaciones médicas de muy distintos tipos, que este lo aprueba la Federación Cardiológica y este lo aprueba la Federación de no sé qué y esto lo aprueban los médicos de no sé cuántas. Yo no me imagino cómo lo aprueban. Pero el hecho es que el aceite cuando se calienta y sobre todo cuando se usa en varias oportunidades, produce algo muy parecido al plástico. Cuando usted se come ese alimento preparado en ese aceite que ha sido reutilizado varias veces, ese alimento contiene esa sustancia, esas acroleínas, y esas acroleínas son fuertemente oxidantes. Y ya les conté hace un rato que la oxidación repetitiva en el organismo puede llevar a muchos problemas, muchos, y entre ellos uno finalmente es el cáncer. Entonces no nos conviene para nada la oxidación. Mejor todavía, tenemos hoy día ollas freidoras que ahí se pueden ganar una en el bingo que organizó el padre, y esas ollas freidoras aportan algo muy bueno, que es que no se necesita aceite. Entonces ponga su fritanga, ponga sus papas criollas, ponga su morcilla ahí en esa olla freidora, no utiliza aceite y de esa manera tiene algo por lo menos más cercano a saludable que comérselo con un aceite requemado. En general, los aceites cuando se calientan, insisto, cuando se queman varias veces, tienden a producir todo este tipo de tóxicos. Entonces es preferible buscar aceites que aguanten mejor la temperatura. Yo les recomiendo a los pacientes utilizar el ghee, que lo pueden conseguir en muchos sitios, inclusive fuera de Colombia, la mantequilla clarificada, así se llama en otras partes, que muchas veces los ayurvedas, los yogas, la venden en sus tiendas de alimentos. Pueden utilizar el aceite de coco, aguanta bien la temperatura. El aceite de aguacate aguanta bien la temperatura y de esa manera por lo menos no están consumiendo acroleínas, no están intoxicando más su organismo con elementos antioxidantes y se pueden comer esa morcillita de cuando en cuando sin que les afecte más. Bueno, mi doctor, la invitación era de 7 a 8. Tenemos solamente como 1500 preguntas más. Y no sé si le habíamos contado que nosotros cuando hay muchas preguntas pues seguimos derecho y no hay problema. No, mentiras, aquí está el padre muerto de la risa. No, la verdad sí vamos a hacer un par de preguntas más con su permiso, si nos lo permite. Y ahorita más bien nos puede contar usted de qué otra forma la gente puede hacerle estas preguntas, porque pues efectivamente sí hay bastantes y esto se nos convirtió en una consulta. Entonces, bueno, voy a hacerle una pregunta que me parece que además es muy, está muy relacionada con lo que nos está pasando. María Elena Hernández Correa, ¿qué podemos hacer para subir defensas y en los casos de gripa?
Buena pregunta, María Hernández. Muy bien. Hay algo que poco se considera, a poco se le pone atención cuando se habla de alimentación, y son los condimentos. Como condimentos, como especias en general, hablo de todo lo que se atraviese. Y particularmente, muy particularmente, hablo de dos cosas: la cúrcuma y el orégano. El orégano es increíblemente poderoso a la hora de ayudarnos a enfrentar los virus. La cúrcuma igualmente es poderosa. Entonces se puede hacer una bebida que incluya los dos, que incluya cúrcuma, que incluya orégano, esas hojitas secas que venden en los supermercados para utilizarlas dentro de la condimentación de las comidas. Se puede hacer una aromática con ellos y estar bebiendo 1 litro de agua, 2 cucharadas de orégano, 1 cucharada de cúrcuma y todo el día tomando pequeñas cantidades de esa infusión durante unos cuantos días. Eso mejora definitivamente las defensas, tanto para la gripa, que es una familiar del coronavirus del que nos preocupa, como para el coronavirus mismo que nos está preocupando ahora. Entonces es una buena forma de elevar las defensas, aparte de lo que siempre se menciona, de tomar jugo de limón, de consumir ese tipo de cosas. Ok, otra pregunta, doctor, y ahorita le propongo una cosa. Vea esta interesante. Esperancita Vidal, ¿qué tan cierto es que la leche es mala y causa cáncer? Pues, a ver, la leche tiene varios problemas hoy día, especialmente la leche industrializada. La leche se pasa por unas temperaturas muy altas, pero muy altas durante cortos periodos para tratar de matar las bacterias que tiene. Y luego se pasa por un proceso que le disminuye rápidamente la temperatura. Efectivamente, eso logra matar muchas de las bacterias que tiene la leche. Pero desafortunadamente también cambia la forma de las proteínas, de los ladrillos, aquellos que mencionábamos que forman las proteínas, y hace que cuando lleguen al intestino, el intestino se rasque la cabeza y diga, pero ¿eso qué es? No lo reconozco. Como no lo reconozco, me causa repulsión. Entonces el intestino se inflama. Esa inflamación acelera procesos oxidativos del organismo, y ya dijimos que los procesos oxidativos repetitivos, repetidos, reiterados, terminan por hacer que eventualmente lleguemos a tener cáncer. Entonces, efectivamente estoy de acuerdo que la leche pudiera por lo menos facilitar los procesos de cáncer, y definitivamente no es algo que sea saludable. La leche es buena, fresca, para los terneros, no para los seres humanos. No es cierto que se necesite para el calcio. Para el calcio está el ajonjolí, está la espinaca, están todos los vegetales que tienen muy buenas dosis de calcio definitivamente. Bueno, ya está Rafa ahí antojándonos de bebida, supongo que de las que el doctor nos aconseja, vea, algún zumo muy sabroso. Doctor, todo esto es muy interesante. A mí me llama muchísimo la atención, ahí como en sintonía con Sergio Sirtori Morales, que está preguntando, bueno, ¿cómo hacemos para estar más en contacto con el doctor? ¿Cómo hacemos para poder agendar una cita o para escuchar sus charlas? Porque esto es tremendamente amplio. A mí me genera el hecho de la inquietud de comer rico, saludable, curativo, que mejora el ánimo, que a la larga da una condición de vida mucho más favorable, y como superando este tiempo, con toda la esperanza que le ponemos a esto, pues necesitamos fortalecernos mucho más, porque seguramente ahorita no hemos comido bien, aunque haya sido abundante en algunos casos o en otros no, muy repetitivo algunos de los alimentos que hemos tenido, y ha sido por un periodo largo ya de acondicionarnos a lo que ha tocado comer. Entonces, el tema es bastante extenso, hay muchas preguntas, nos genera bastantes inquietudes, pero muy bonitas ellas, porque apuntando a ver qué alimentos para
mejorar nuestra condición de vida, para mejorar nuestra salud y todo. Entonces, doctor, yo me atrevo a una cosa, la posibilidad de poderlo invitar de nuevo a que nos acompañen, no el próximo miércoles exactamente, pero que en otra oportunidad nos pueda acompañar. De pronto ya delimitamos un poco más la temática, porque aquí, pues, en la primera ocasión, pues, nos han surgido inquietudes, preguntas desde muchos puntos, desde muchas aristas para el tema, pero yo creo que podemos concretar un poco más y nos encantaría que el doctor Giovanni nos aceptara una invitación para otro capítulo de Casero y que nos pueda acompañar. Claro que sí. Muchas gracias, sí, definitivamente, gracias. Claro. Doctor, ¿y dónde dentro de la pregunta que hacen, dónde podemos seguirlo? ¿Podemos tener, el doctor tiene algunas charlas con alguna frecuencia? Y pues interesante irnos empapando de muchos más temas que nos aporten a la vida, a la salud. Tenemos página en Facebook, la página se llama Doctor Giovanni Zapata, así como está escrito, pero con el doctor completo, Doctor Giovanni Zapata. Está la página en Instagram, igualmente, Doctor Giovanni Zapata, y hay página, una página electrónica que se llama drgiovannizapata.com. Por cualquiera de esos medios, con muchísimo gusto se comunican, nos plantean preguntas y con el mayor de los gustos intentaremos responder dentro de lo que se pueda. Ahí está la dirección de la página, se pueden comunicar y con muchísimo gusto haremos lo posible por responder inquietudes. Doctor, una pregunta. Acabo de ingresar a la página y hay un chat. Hay un chat a WhatsApp. ¿Quién responde ese WhatsApp? Ese chat usualmente lo respondo directamente yo. Precisamente lo utilizo, yo le insisto mucho a los pacientes para que se comuniquen, para estar pendientes de todos esos procesos de alimentación y demás. Entonces en el chat con mucho gusto respondo también preguntas, se pueden comunicar, nos escriben y haremos lo posible por responderles con el mayor de los gustos. Bueno, y si finalmente... Perdón, doctor. Sí. Claro que sí, no hay problema. Dale, si me lo permite. Podemos divulgarlo sin ningún inconveniente. Perfecto. Tenemos también, vamos a mostrar un póster, doctor, para que usted nos hable de él, si es tan amable. ¿Dónde lo tengo? ¿Será acá? Sí. Este. Ajá. Estas son las charlas que hacemos cada 8 días, los martes a las 6 de la tarde, por Facebook, donde hablamos de distintos temas. Ahorita tenemos programadas estas que ven allí, ya pasó la cardiovascular. Vamos a hablar el próximo martes a las 6 de la tarde de diabetes. En la semana siguiente hablaremos de problemas de los ojos que se van dando con la edad y la gente no se da cuenta. De osteoporosis y de síndrome de colon irritable que afecta a bastantes personas. Ingresan al Facebook Live a las 6 de la tarde el martes, ahí nos encuentran e igualmente podemos responder preguntas en la medida de lo posible. ¿Cómo es la temática, cómo es la dinámica de una charla de estas? Las personas empiezan a preguntar, ¿cómo es el tema? Generalmente hacemos una exposición durante unos 40-45 minutos y el resto lo dedicamos a responder preguntas más o menos en el mismo formato que hicimos acá. Ok. Bueno, pues una maravilla, doctor. Mire, hay un montón de preguntas. Nosotros quisiéramos realmente contestarlas todas, pero ya son las 8:14. La consulta nos va a salir cara. No solo eso, estamos ocupando el tiempo también. Entonces, pues creo que hay dos alternativas. Para la siguiente invitación al doctor, pues seguiremos manejando pues esta dinámica de preguntas y respuestas directamente desde el doctor. Y los que están en este momento en el chat ya saben que desde la página web del doctor está un vínculo a su WhatsApp y ustedes esta pregunta se la podrán formular a él. Ahora bien, hay otra alternativa. Doctor, también si le parece, como este Facebook Live queda almacenado en el perfil de la página de la parroquia, en la página de la parroquia en Facebook, este timeline de preguntas pues queda almacenado y usted directamente también podría contestarlas. O sea, ahí hay como 2 o 3 posibilidades de conectarse
con el doctor y pues que quienes han hecho preguntas en vivo y en directo, pues las formulen y reciban la respuesta del doctor. Finalmente, invitarlo, doctor, al bingo que vamos a hacer el 15 de este mes. En las dos últimas charlas han sido con cantantes. Uno era un profesor que era cantante y después vino un sacerdote, amigo de la parroquia, que también es cantante, y pues aparentemente ellos nos van a invitar nos van a amenizar el bingo cantando. La invitación para su merced es que participe, porque no lo vamos a poner a hacer consulta en un intermedio, pero sí sería una maravilla que nos acompañara y pues evidentemente apoyemos toda la labor pastoral que hace la parroquia. Padre Carlos. Muy bien. Bueno, agradecer nuevamente al doctor Giovanni Zapata por su amabilidad, por la calidez en este encuentro de esta noche, por dejarnos antojados de alimentarnos más sanamente, más nutritivamente, más sabrosamente, y que nos va a aportar para la salud, la vida y pues mejorar de pronto un poco más la figura, ¿cierto? Entonces, doctor, muchas gracias, y a todas las personas que nos han acompañado en esta noche, que han escrito el saludo, que hacen alguna pregunta en relación al tema o en relación a la parroquia, muchísimas gracias, en verdad muy amables por conectarse, por compartir. Los esperamos el próximo miércoles, Dios mediante, para que podamos tener otro tema bien interesante. No sin antes recordarles que estamos, como anunciábamos, con el bingo. Vamos a tener el bingo el 15 en la fiesta de la Santísima Virgen María, la Asunción de la Santísima Virgen. Tenemos el bingo a partir de las 4 de la tarde. El valor del cartón es de 20,000 pesitos. Pueden adquirir los cartones que quieran, se envían a través del correo o a través de el WhatsApp para que ustedes tengan enumerado su cartón, el cartón que los hace partícipes de este bingo. Hay muy buenos premios. Varias personas nos han prometido sus premios y nos van a hacer llegar o bien en efectivo o bien el premio aquí a la parroquia. Otros pues coordinamos para la manera de hacerlos llegar o de recogerlos para que podamos tener los premios suficientes, compartir ese bingo en vivo de manera tradicional. Estamos adquiriendo la balotera y todo, no va a ser electrónico, oprimiendo una tecla, sino lo tradicional con los pimpones, dando vuelta para que podamos sacar la balota ganadora. Y así como hemos jugado tradicionalmente bingos, pero de esta manera virtual, lo pueden seguir a través de nuestra fanpage y seguramente emitiremos de esta manera, como lo hemos hecho esta noche con el programa, se emite también el bingo. La forma de pago a través de la página de la parroquia tenemos habilitado ahí unos botones mediante los cuales se pueden hacer donaciones, se hace el pago y ustedes nos indican ahí, el formulario da la indicación para qué es el concepto de lo que usted ha cancelado. Se puede hacer también a través de DaviPlata, de Nequi, o se puede hacer consignación también a la cuenta de la parroquia o directamente en el despacho que tenemos funcionando de lunes a sábado, en los días que están habilitados para poder circular, de 9 a 12. Y si no, también nos pueden averiguar a través de estos medios para que puedan ustedes adquirir los cartones y nos acompañen en este bingo a favor del cumpleaños de la parroquia San Francisco de Paula. No olviden, están a la venta también los tapabocas, el tapaboca con motivo religioso, que pueden adquirir en el despacho, 5,000 pesitos cuesta. Agradecer a las personas que nos acompañan también en el espacio de la lectura de la Sagrada Escritura, un capítulo diario, la familia, el compañero de empresa o la persona solita que vive en casa pero toma su celular, se hace su video caserito y nos envía la lectura de un texto bíblico. En este momento estamos leyendo del Antiguo Testamento y nos acompañan con esa lectura de manera orante y alimentan nuestro espíritu cada día. A las 6 de la tarde se está emitiendo justamente esas lecturas y se está orando el Santo Rosario todos los días, 5 de la tarde, los que desean vincularse y acompañar y seguir la oración en la tarde, en la mañana las celebraciones de la Eucaristía, es decir, la programación dentro de nuestra fanpage de la parroquia San Francisco de Paula tiene muchos elementos a lo largo del día para nutrir y acompañar con esperanza la vida. Doctor, mil gracias, le deseamos una excelente noche, buen descanso y que nos siga alimentando con su sabiduría, con sus conocimientos. Gracias por la invitación y buena noche. Buenas noches, doctor. Mil gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.